Miguel Quintana, una de las mayores referencias de la actualidad deportiva que hoy nos habla de periodismo y fútbol. Bueno, lo primero de todo, y obviamente, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por poder entrevistarte. Y bueno, esta entrevista surgía un poco del periodismo de nicho que te hablaba cuando te conocí en Sí, esa charla que diste. Y para ello, antes de ponernos en el foco de crecimiento como periodista y periodismo de nicho, pues quiero hablar en lo que es la profesión en sí. Y obviamente, pues los tiempos cambian, pues más con redes, con las plataformas que tenemos ahora, pues el periodismo ha cambiado un montón. Y mi primera pregunta sería que ¿qué características crees que son imprescindibles para un periodista deportivo a día de hoy, para que pueda mantenerse y poder triunfar en el mundo del sí. periodismo? Yo creo que las grandes características no cambian con el paso del tiempo, es decir, comunicar, aportar una mirada diferente, ser honesto. Todas esas cualidades son imprescindibles, ahora lo serán en 30 años y lo eran hace 50. Eso es la base de un periodista, ¿no? El rigor, la información, el conocimiento, la capacidad para comunicarlo, eso es imprescindible. Y eso, insisto, no va a cambiar. Pero sí que es verdad que al final el periodista tiene que estar donde esté la gente. Y ahora mismo la gente está en muchos sitios diferentes. Está en redes sociales, está en medios de comunicación alternativos, está en medios de comunicación tradicionales. Entonces eso exige al periodista estar muy capacitado para ser desde la versatilidad capaz de comunicar el mismo mensaje de formas diferentes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comunicar un mismo mensaje en la radio que en la tele que comunicarlo en YouTube. Exige registros diferentes, lenguaje diferente, exige formatos diferentes. Cada formato tiene sus propios códigos. Entonces yo creo que el comunicador ahora mismo tiene que ser muy versátil, muy capaz de adaptarse al medio para llegar a las personas, ya que las audiencias están tan fragmentadas. Y a partir de ahí y de esas virtudes o condiciones de base de las que te hablaba antes, es cuando tú puedes trasladarle tu visión al mundo y de lo que está pasando a la audiencia. Claro, claro, lo entiendo. Y obviamente, pues es verdad que ahora la tendencia un poco de los periodistas que son más jóvenes. Obviamente a mí me gustan todos los tipos de periodismo, pero es verdad que nos estamos inclinando un poco más por el formato de estilo vídeo de TikTok, intentar comunicar un poco más de estilo audiovisual. Y es aquí también donde me surgía la pregunta que yo te hacía, pues porque claro, yo como casi todo el mundo empiezo a hacer periodismo deportivo en redes sociales y comienzo con fútbol general, hablaba de Madrid, Barcelona, Villarreal, lo que claro, lo que a día de hoy pues Sí, es lo que vende. Y, y yo, aunque estaba empezando a tener visitas y cada vez iban aumentando, es verdad que sentía que era como un periodismo bastante genérico lo que estaba haciendo. No sentía que era algo diferencial, que podía marcar la diferencia. Y es por eso que el equipo de mi pueblo clasificó a la primera ronda de Copa del Rey e hice un vídeo en el que comentaba, porque vi que era buena idea, digo, voy a hablar del equipo de mi pueblo, que si pasa de ronda, pues puede enfrentarse a un primera división y es algo histórico. Y claro, a partir de aquí, pues empecé a tener mucha repercusión porque fue un vídeo que no me esperaba ni la mitad de las visitas que tuvo, fueron cientos de miles de vistas y yo te formulaba la pregunta de que si este era el camino a seguir tirando un poco por el periodismo de nicho, que claro, pues el límite es bastante corto, porque al fin y al cabo sí. Extremadura es 1 millón de habitantes. ¿Sí? Sí, sí, no, te Ah, estaba vale, vale. afirmando con lo que estabas diciendo. Ah, vale, vale. Nada, que es 1 millón de habitantes y que si era seguir por este camino, usarlo como un trampolín para un periodismo pues mucho más general, que llegue a una audiencia mayor. Sí, es un tema muy interesante porque, como te dije, Ujú, Extremadura es 1 millón de habitantes, pero es lo suficientemente importante y 1 millón de habitantes es lo suficientemente relevante como para que la figura de un especialista en el fútbol de la región pudiera crear contenido, ujú, pudiera aportar información diferente, pudiera hacer un periodismo especializado en ello. Claro que sí, por supuesto. ¿Qué sucede?
que las redes, una cosa que te permite es llegar a mucha gente diferente. Y es verdad que el fútbol en Extremadura pues le va a interesar al millón de espectadores y puntualmente, si hay una historia bonita, le puede interesar a mucha más gente. Ujú. Pero con continuidad va a ser difícil que lo que te aportan las redes pueda ser útil en ese sentido, porque a un señor en Almería o a un señor en Bogotá, el fútbol en Extremadura, en el día a día, no le importa nada, le puede interesar alguna historia puntual. Entonces, para mí ese es el reto. Yo creo que eso los periódicos locales, las radios locales lo cubren bien. Creo que hay espacio para que al menos una persona pueda cubrirlo en redes sociales, en YouTube y demás, pero como te comenté aquel día, aquella respuesta, hay que entender que cuando hablamos de periodismo de nicho, significa hablar para un grupo reducido de personas. Entonces ahí estás limitado por ese contenido. ¿Qué sucede? Que si tú te vas haciendo tu hueco ahí, vas ganando tu nombre, vas creciendo y vas teniendo también tu audiencia, pues igual puedes ir atacando otros nichos, ¿no? Ampliando ese radio de acción, que a mí es algo que me parece muy interesante. Hay muchos periodistas llevándolo a otro tipo de fútbol, ¿no? Pero que han empezado en Sí. fútbol internacional y han terminado comentando frecuentemente Barça y Real Madrid. Por ejemplo, Axel Torres es el comentarista o uno de los comentaristas que en Movistar, en Champions y demás, comentan Barça y Real Madrid y siempre ha sido un periodista, entre comillas, especializado en lo internacional. Bueno, creo que hay que buscar un poco ese camino. Sí, claro, tú de Rafa Escrit también me ponías el ejemplo de que intentaba hacer el Eso periodismo es. más de nicho, pero que al fin y al cabo luego trabajaba a pie de campo en el Barcelona, si no me equivoco, ¿no? Eso es, eso es. Es que Rafa es un muy buen caso porque, claro, fíjate, el nicho de Nacho, de Nacho, de Rafa, Ujú. es muy amplio. Porque, ostras, sí, es fútbol amateur o de categorías semiprofesionales, pero al final unes a mucha gente. ¿Cuál es el problema? Te voy a decir lo mismo, que tú haces un vídeo del cacereño, me lo invento, y le va a interesar a la gente de Cáceres, Ya, pero a la gente de Almería, de Burgos o de Huelva, pues no le va a interesar, eh, eh, aunque estén en la misma categoría. ya, sí, Entonces, sí. es verdad que si vas creando ese nicho y vas ampliando y creando un idioma propio, teniendo un carisma, Rafa conseguía que un vídeo sobre el cacereño lo pudiese ver una persona de Galicia y le gustase. Pero no tanto por la historia del cacereño, sino por cómo lo contaba Rafa y por cómo hacía ese contenido. Para mí ese es un ejemplo muy bueno de lo que hay que hacer, pero al mismo tiempo, y esto Rafa lo cuenta muy bien, pues es muy difícil sostenerte en el tiempo haciendo ese tipo de contenido. Claro, yo creo que sería un poco como la mezcla, ¿no? Sinceramente, por lo que estoy viendo, creo que esa es la parte un poco más pasional del periodismo, en la que te gusta a ti de verdad, pero tarde o temprano vas a tener que trabajar o para un medio o hacer otra cosa, que obviamente también nos gusta y es periodismo, pues, más internacional, pero realmente es el que haces un poco más profesionalmente. Y la mezcla es lo que puede Sí, darte el equilibrio. claro, o sea, al final, mira, hay otro caso, Rafa Maénez, que también hacía en Radio Marca, Segunda B y demás, y ahora está haciendo Ujú, otro tipo de contenido, pero luego también conserva cosas de ese mundo. Bueno, creo que hay que encontrar, como tú dices, hay que entender que esto es un trabajo y que también tiene un punto de pasión, por supuesto que sí, pero que al final tú para tu empresa, tú tienes que ser productivo, esa es la realidad, o para ti ujú. mismo, me alimento. Si tú trabajas por tu cuenta, tienes que ser productivo para ti mismo. ¿Por qué? Porque la pasión es un motor muy importante, pero cuando te llegan las facturas, la pasión no paga facturas. Hay La que pasión pagarla. ayuda, claro, la pasión ayuda a encontrar eh, formas de pagar facturas, pero per se no las paga. Entonces, creo que hay que entender ese equilibrio, ese punto intermedio entre, oye, vamos a hacer cosas que nos encantan, pero también vamos a hacer cosas que le interesan a la gente, porque al final no trabajamos para nosotros solo, trabajamos también para nuestra audiencia. Entonces, eso no significa que la tengamos que hablar solo de lo que quiere escuchar o que la digamos lo que quiere oír. No, no, no. Pero eso significa que si la audiencia tiene un interés en ver qué pasa, me lo invento, con el Real Madrid de Xabi Alonso, Ujú. pues
yo como programa tengo que estar atendiendo esa necesidad, porque yo trabajo para ellos, no nos olvidemos de eso. Entonces, yo, por ejemplo, el equilibrio lo encuentro, pues sí, hablando de la situación del Madrid de Xabi Alonso, pero luego al mismo tiempo hablando del Elche de Der Sarabia, que es un equipo que me gusta mucho ver y que quizás interesa a menos personas, pero que es un contenido que a mí me apasiona, que me gusta y que intento hacer que a la gente también le guste. Bueno, es encontrar ese equilibrio, como decías. Ujú. Y bueno, y si tú estuvieses en esa situación un poco en la que, por ejemplo, me encuentro yo o cualquier periodista que esté empezando y encuentra su nicho, pero quiere expandirse, ¿cómo harías tú para dar para utilizar ese trampolín al salto al periodismo nacional o internacional? Bueno, lo primero que haría es asegurarme de que ese nicho de verdad es mío. Es decir, yo estaría en contacto permanente se haría muchas entrevistas a directores deportivos, a presidentes, a entrenadores de Ujú, equipos de la zona, porque eso, además de hacerte un contenido chulo, te granjea una serie de relaciones que son importantes en el tiempo. Entonces, controlar tu nicho, ser el que más sabe de tu nicho, el que cuenta las mejores historias de tu nicho, o sea, porque al final no habrá mucha gente haciendo eso, pero la habrá en periódicos locales, en radios, siempre hay gente de ese tipo. Entonces, antes de expandirte, como quien dice, tienes que tener controlado lo que a ti te apasiona y lo que eh, en teoría tienes que dominar. A partir de ahí hay que buscar cosas de proximidad. Es lo que te digo, si tú estás cubriendo a los equipos de Extremadura y hay, vuelvo a inventármelo, dos equipos en primera red, pues igual hay que ampliar el contenido a ese grupo en general, porque al seguidor del equipo extremeño le va a interesar, oye, ¿por qué este equipo es líder en mi grupo? Porque es mi ujú, rival, y al mismo tiempo así puedes llegar a ese, yo que sé, Algeciras de turno para ir ampliando y ahí vas haciendo un contenido que vaya encontrando puntos en común, ¿sabes? Yo, por ujú, ejemplo, eh, me gusta hacer contenidos donde hablamos de todos, aunque empecemos hablando de uno. Mira, te pongo un ejemplo. El otro día hicimos en la pizarra, y lo subimos a YouTube, un contenido que es cómo les va a los ex de la liga, ¿vale? Nuestro nicho ujú. es el fútbol español. Entonces, nuestro nicho no es la Premier, no es la Bundesliga, no es la Serie A. Claro, ¿Qué claro. pasa? Que una buena forma de llegar también al público internacional y al público que quiere otras cosas, pues es vincular los ex de la liga, que no deja de ser parte de mi nicho, con el nicho de otras personas, fútbol alemán, fútbol italiano, etcétera. Y es una forma de encontrar puntos en común, porque al final el fútbol tiene siempre puntos en común, porque los partidos no los juega un equipo, los juegan dos. Entonces, bueno, yo creo que esa es una buena manera de abarcar cada vez más. Claro, eso es un punto de vista súper interesante y yo, con esto que me dices de enfocarme en mi nicho, la verdad que ahora estoy bastante metido porque, bueno, de hecho, me va a llegar ahora mismo una revista de fútbol extremeño que me he editado yo y la quiero vender, que he hecho Qué ahí bueno. como, sí, resúmenes. Aquí con Narváez le entrevisté también, que es súper majo. Y bueno, voy tirando por ahí también. Hice un mini documental del estadio del Extremadura contando un poquillo su historia, así que... Y poco a poco creo que también mi idea básicamente era pues lo mismo que dices tú, ir poco a poco anexionando el Extremadura. Por ejemplo, hice un vídeo que jugaban Copa del Rey contra el Sevilla y tiene mucha historia detrás porque han compartido muchos jugadores y tal. Y eso Claro, me di cuenta que, claro, que le interesaba al Extremadura, pero al Sevilla también. Y había un montón de comentarios de sevillistas que hablaban sobre la unión que tenían entre ambos clubes y tal. Y creo que esa es la mejor manera de conseguir esa unión. Y bueno. exactamente. Es verdad que no siempre se puede, porque no siempre te vas a enfrentar al Sevilla de turno, pero hay que aprovechar esas situaciones. Claro, claro, claro. Y bueno, y hablando un poco, cambiando un poco más ya al crecimiento como periodista, imagino tú que en algún momento ya tendrías pues como el típico futbolista que ya empieza a ver que su sueño de ser futbolista puede hacerse realidad. Pues te quería preguntar acerca de eso, dividírtelo en dos partes. La primera, ¿cuándo crees que tú te das cuenta que te estás empezando a convertir en periodista, que imagino que será tu sueño desde siempre, pero en el estilo de periodista que tú querías ser? Y la segunda iría un poco en cómo lo gestionaste y qué rutina tenías pensado seguir para llegar al punto en el que estás hoy en día, por ejemplo.
Sí, a ver, supongo que hay varios puntos, porque el primero en el que me siento periodista es cuando puedo ganar dinero con ello en YouTube, Ujú. cuando ya hago un salario y siento que trabajo. Luego empecé a ver que el potencial que podía tener, pues con algún tema donde aprendía, o sea, donde encontré mi voz, mi forma de comunicar. Es difícil explicar esto, pero cada uno tiene su voz, su forma de comunicar, de ver el mundo, de explicarlo. Sí, obvio, obvio. Y hubo varios vídeos de YouTube donde me vi, donde me reconocí. Y varios de ellos fueron, por ejemplo, la Superliga, cuando se anuncia la Superliga, y ahí me encontré cómodo en esos registros. Ujú. Y luego cuando fui a presentar Mr. Underdog la primera vez en el ensayo del piloto, era la primera vez que estaba haciendo así algo con cámaras, con tanta gente, presentar un programa. Sí, Y claro. después de los primeros minutos del piloto me di cuenta de que valía para ello. Entonces son como diferentes momentos donde tú te vas dando cuenta de que ese sueño va siendo real. En cuanto a la rutina, yo, yo es que no me enfocaba en llegar o en llegar a donde he llegado yo, porque ni siquiera lo soñaba ni lo pensaba, sino que yo me enfocaba y enfoco en ser el mejor profesional posible, cada día en mejorar. Soy un tío bastante obsesivo con eso. Ujú. Quiero mejorar, quiero hacer las cosas mejor, quiero crecer, Sí, yo quiero creo llegar a que más gente. realmente yo creo que tienes que llegar a ser un punto obsesivo para poder lograrlo. Yo me doy cuenta también Sí, que es de la manera más rápida de crecer, vaya. sí, tienes que ser perfeccionista, tienes que ser exigente y eso tiene componentes de obsesión. Ujú. Entonces yo siempre he intentado ser el mejor periodista que yo pueda ser, con mis limitaciones, con mis situaciones, con mis contextos, pero ser eso. Entonces, Y yo ah, perdón. entendía que si conseguía ser una gran versión de mí mismo, iba a tener muchas opciones de vivir de ello. Y Ujú. no solo vivo de ello bien, sino que además hago trabajos que, me, que disfruto. Entonces, Ujú. bueno, pues estoy muy satisfecho. ¿Y le dirías algo a ese joven Miguel? ¿Que algún consejo para mejorar o crees que el camino que seguiste era el más correcto para llegar a donde estás ahora? Seguramente lo que le diría es que le perdiese el miedo y el respeto a salir de mi zona de confort, que creo que tardé un poco de salir de mi zona de confort. Luego me ha ido muy bien, pero creo que podía haber salido antes. Pero le diría que siguiese mi intuición, que Ujú. siguiese su intuición, porque soy una persona que pienso mucho las cosas, pero la intuición y los procesos inconscientes se dice que son una forma que tiene el consciente de revelarte cosas, ¿no? O sea, la intuición no es que de repente tienes una sensación que no sabes muy bien por qué. Bueno, igual no Sí. sabes explicarla, pero realmente es una consecuencia de tus procesos racionales. Y a mí la intuición siempre me ha ido guiando por los caminos que al final he tenido que ir tomando. Entonces, creo que me he equivocado poco gracias a mi intuición. Entonces, le diría eso, que siguiese su intuición, que le va a llevar a sitios muy, muy edificantes. Joder, consejazo, la verdad, que más de uno necesitaríamos escuchar a tiempo para no liarnos mucho en el camino. Pero bueno, en general era saber un poco todo eso. Ya te voy a hacer una última, es súper interesante, la verdad, lo que me has dicho. Me va a Vale. ayudar también personalmente para crecer a mí también. Y para terminar ya, yéndonos un poquito a la actualidad deportiva, creo que esta pregunta puede estar guay. Y es que este 2026, bueno, empieza ya el año y quiero que te mojes lanzándome alguna impopular opinion que pienses que va a pasar en este año de fútbol. Me da igual, me vale cualquier cosa, yo que Uf, sé. Una impopular vale. opinion. Me vale como desde algo que no sea tan raro como, yo que sé, Harry Kane te va a ganar el Balón de Oro a cualquier barbaridad, no sé. Algo que... Vale, vale. Sí, es que Sí, mira, sí. precisamente en Pizarritas hemos grabado un vídeo de pronósticos Ujú. y estoy pensando en los que he dado y que puedan ser impopulares. Mira, te voy a hacer la secuencia. El City Va. le gana la Premier al Arsenal, pero el Arsenal gana su primera Premier League o la primera Premier League en su historia. O sea, primera Champions, perdona, en su historia. Uh, esa te puede quedar bien si luego
No, lo de la A Premier ver, League o muy mal, o muy mal. también. Lo de la Premier estoy bastante de acuerdo contigo. Veo ya al Arsenal con una cara de segundón increíble, la verdad. Sí, No sé, tiene yo esa pinta. yo por mojarme diría que el mundial va a tener un nueva nación. Va a haber, no sé Buah, cuántos ganadores hay. Hay 8 ganadores, pues va a llegar el noveno. Va a haber un nuevo ganador. estaría bien, estaría guay. Podría ser Portugal por ahí tiene muchas posibilidades, Portu así que sí, estaría guay. Portugal, Países Bajos, Colombia, Marruecos, que pueden ser selecciones con opción. sí, podría Molaría un ser. nuevo campeón si no gana España. Claro, bueno, obvio, yo voy con España a muerte, pero si no, pues nuevo campeón, que estamos ya hartos de ver siempre a los mismos. Así que nada, Miguel, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por este tiempo aquí conmigo. La verdad que ha sido una entrevista súper interesante. Espero que le guste a la gente. La compartiré pues en redes y tal. Y así que nada, pues gracias de nuevo y un placer tenerte aquí. Nada, Alberto, un auténtico placer el mío y toda la suerte del mundo para Y que vayas dando esos pasos que quieres dar.